Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos adentraremos en una historia que, créanme, los dejará sin aliento, una historia que explora las profundidades del amor, la pérdida y la redención. Prepárense para un viaje emocional porque vamos a hablar de Burak y Neslihan, una pareja cuyo amor, como dice el título, te tocará el alma. Antes de comenzar, quiero invitarlos a unirse a nuestra creciente familia. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Y si ya son parte de esta comunidad, gracias por su apoyo. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de drama, romance y reflexiones profundas. Ahora sí, sin más preámbulos, sumerjámonos en esta historia inolvidable. Burak y Neslihan. Dos nombres que evocan pasión, esperanza y también, inevitablemente, tristeza. Su historia no es un cuento de hadas perfecto, no es una comedia romántica ligera, es algo mucho más profundo, mucho más real. Es una historia de dos almas que se encontraron en un momento inesperado, conectaron a un nivel que pocos logran y lucharon por un amor que parecía destinado a ser desafiado constantemente. Todo comenzó en Estambul, la ciudad que une dos continentes, un crisol de culturas y el telón de fondo perfecto para un romance épico. La ciudad misma respiraba romance con sus atardeceres dorados sobre el Bósforo y el eco de las llamadas a la oración resonando entre sus históricas mezquitas. Estambul, con su rica historia y su bulliciosa vida moderna, era un personaje más en la historia de Burak y Neslihan. Burak era un arquitecto talentoso, un hombre con una visión clara del futuro, pero con un vacío en su corazón que no sabía cómo llenar. Su trabajo lo absorbía por completo. Pasaba horas en su estudio, inmerso en planos y maquetas, soñando con diseñar edificios que trascendieran lo funcional y se convirtieran en obras de arte. Aunque exitoso, Burak sentía una soledad profunda. Sus relaciones anteriores habían sido superficiales, incapaces de llenar ese vacío que lo atormentaba. Buscaba algo más, algo que lo conectara a un nivel más profundo. Neslihan, por su parte, era una artista, una pintora con una sensibilidad exquisita, capaz de ver la belleza en los lugares más inesperados. Su estudio, un pequeño espacio lleno de luz y color en el barrio de Beyoğlu, era su santuario. Allí, rodeada de lienzos, pinceles y óleos, Neslihan daba vida a sus visiones. Sus pinturas eran un reflejo de su alma, vibrantes, emotivas y llenas de significado. Neslihan era una mujer independiente y apasionada, dedicada por completo a su arte. Sin embargo, también anhelaba compartir su vida con alguien, encontrar a alguien que comprendiera su mundo y la amara por quien era. Se conocieron en una galería de arte. Burak, invitado por un amigo que insistía en que necesitaba un poco de cultura en su vida, se sentía fuera de lugar entre tanta sofisticación y colores. Él, acostumbrado a la precisión de las líneas arquitectónicas, se sentía abrumado por la explosión de color y emoción que emanaba de las obras. Neslihan estaba allí exponiendo su última colección, una serie de retratos que capturaban la esencia de la feminidad. Sus miradas se cruzaron, y fue como si el tiempo se detuviera. Burak se sintió inmediatamente atraído por la aura de Neslihan, por su sonrisa tímida y sus ojos llenos de vida. Vio en ella una belleza que trascendía lo físico, una luz interior que lo atrajo irresistiblemente. Neslihan, a su vez, vio en Burak una sinceridad que la cautivó. Detrás de su apariencia seria y reservada, intuyó un alma sensible y un corazón generoso. Después de aquella noche comenzaron a verse con frecuencia. Paseos por el Bósforo, donde las olas rompían suavemente contra los barcos y las gaviotas sobrevolaban en busca de comida, cenas a la luz de las velas en restaurantes con encanto en el barrio de Ortaköy, con sus vistas impresionantes del puente del Bósforo iluminado por la noche, largas conversaciones sobre sus sueños, sus miedos y sus pasiones. Hablaban de todo, desde sus recuerdos de infancia hasta sus ambiciones futuras. Descubrieron que compartían una conexión profunda, una comprensión mutua que trascendía las palabras. Se enamoraron perdidamente, un amor que los consumía, que los inspiraba a ser mejores personas. Burak encontró en Neslihan la chispa que le faltaba a su vida, la alegría y la pasión que lo habían eludido durante tanto tiempo. Neslihan encontró en Burak la estabilidad y el apoyo que necesitaba para perseguir sus sueños. Pero como suele suceder en las mejores historias, la felicidad no iba a ser fácil de alcanzar. La familia de Burak, tradicional y conservadora, no veía con buenos ojos su relación con Neslihan. Su madre, una mujer elegante y sofisticada, tenía otras expectativas para su hijo.
Soñaba con que Burak se casara con una mujer de su misma clase social, una mujer que pudiera ayudarlo a ascender en el mundo de la alta sociedad de Estambul. Neslihan provenía de un entorno modesto y su vocación artística no era considerada un futuro estable por los padres de Burak. Consideraban su pasión por la pintura como un pasatiempo, no como una profesión seria. Intentaron separarlos, manipularlos, hacerles creer que su amor no era suficiente. Burak y Neslihan lucharon contra viento y marea. Se enfrentaron a la oposición familiar, a los prejuicios sociales y a las dudas que a veces los asaltaban. Se apoyaron mutuamente, se recordaron constantemente porque estaban juntos y reafirmaron su compromiso inquebrantable. Su amor se convirtió en su refugio, en su fuerza para superar cualquier obstáculo. Se tomaron de la mano y prometieron no renunciar el uno al otro. Se enfrentaron a la familia de Burak con valentía y determinación, defendiendo su amor y demostrando que su relación era mucho más que una simple atracción física. Lograron convencer a la familia de Burak de que su amor era real y valía la pena. Les demostraron que la felicidad no se mide en riqueza o estatus social, sino en la conexión profunda y el respeto mutuo. Invitaron a la familia de Burak a su mundo, a su estudio de arte, a sus reuniones con amigos artistas, para que pudieran ver la belleza y la pasión que impulsaban la vida de Neslihan. Poco a poco la familia de Burak comenzó a aceptar a Neslihan, a verla como parte de su familia. Su madre, inicialmente escéptica, comenzó a admirar la fuerza y la determinación de Neslihan. Su padre, un hombre de negocios pragmático, reconoció la felicidad genuina que Neslihan le aportaba a su hijo. Parecía que finalmente iban a tener su final feliz. Se casaron en una ceremonia íntima, en un pequeño jardín con vistas al Bósforo, rodeados de sus seres queridos. La ceremonia fue sencilla pero llena de emoción. Burak, con lágrimas en los ojos, le prometió a Neslihan amarla y protegerla por siempre. Neslihan, radiante de felicidad, le juró a Burak su lealtad eterna. Construyeron un hogar lleno de amor, arte y risas. Su casa, decorada con las pinturas de Neslihan y los diseños de Burak, era un reflejo de su amor y su creatividad. Burak continuó trabajando como arquitecto, diseñando edificios hermosos y funcionales. Neslihan siguió pintando, exponiendo su obra en galerías de todo el mundo. Su talento fue reconocido internacionalmente y sus pinturas comenzaron a ser muy solicitadas. Eran felices, profundamente felices. Habían superado todos los obstáculos y construido una vida juntos llena de amor y alegría. Pero la vida, como sabemos, es impredecible. Justo cuando todo parecía perfecto, la tragedia golpeó. A Neslihan le diagnosticaron una enfermedad grave, una enfermedad que amenazaba con robarle la vida. El diagnóstico fue devastador. De repente su mundo perfecto se vino abajo. La noticia fue devastadora para Burak. Se negó a aceptar la realidad, se aferró a la esperanza de un milagro. Se dedicó por completo al cuidado de Neslihan, la acompañó a todas sus citas médicas, la animó durante los momentos difíciles y le brindó todo su amor y apoyo. Dejó de lado su trabajo para poder estar a su lado las 24 horas del día. Se convirtió en su enfermero, su confidente, su roca. Neslihan, a pesar de su enfermedad, se mantuvo fuerte y optimista. Siguió pintando, encontrando consuelo y expresión en su arte. Sus últimos cuadros eran especialmente conmovedores, llenos de luz y color, una celebración de la vida y el amor. A través de su arte, Neslihan transmitía un mensaje de esperanza y resiliencia. Sus pinturas se convirtieron en un símbolo de su lucha contra la enfermedad y de su amor incondicional por Burak. Durante los últimos meses de su vida, Burak y Neslihan vivieron cada día como si fuera el último. Se amaron intensamente, se perdonaron los errores del pasado y se prometieron estar siempre juntos, incluso más allá de la muerte. Crearon recuerdos inolvidables, viajaron a lugares que siempre habían soñado visitar y se rodearon de sus seres queridos. Neslihan falleció rodeada del amor de Burak, en su hogar, contemplando su última obra maestra. Su muerte dejó un vacío inmenso en el corazón de Burak, un dolor que parecía insoportable. Burak se sintió perdido y desolado. La luz de su vida se había apagado, y no sabía cómo seguir adelante sin ella. Durante mucho tiempo Burak estuvo sumido en la tristeza. Se aisló del mundo, perdió la motivación para trabajar y para vivir. Pasaba horas mirando las pinturas de Neslihan, recordando los momentos felices que habían compartido. Pero poco a poco, gracias al apoyo de sus amigos y familiares, comenzó a salir adelante.
Encontró consuelo en el recuerdo de Neslihan, en los momentos felices que compartieron y en el legado de amor que dejaron. Se dedicó a preservar su obra, a promover su arte y a mantener viva su memoria. Creó una fundación en nombre de Neslihan, que apoyaba a jóvenes artistas y promovía el arte como una forma de terapia. Burak nunca olvidó a Neslihan. Su amor trascendió la muerte, se convirtió en una fuente de inspiración y en un recordatorio constante de la belleza de la vida. Aprendió a vivir con su dolor, a transformar su tristeza en fuerza y a honrar la memoria de Neslihan viviendo una vida plena y significativa. Con el tiempo, Burak encontró el amor de nuevo. Conoció a una mujer maravillosa que lo entendió, lo apoyó y lo amó por quien era. Formaron una familia, y Burak siempre les habló a sus hijos de Neslihan, de su talento, de su bondad y de su amor incondicional. Les contó historias sobre su vida juntos, sobre sus viajes, sobre su arte. Quería que sus hijos conocieran a la mujer que había sido tan importante en su vida. La historia de Burak y Neslihan es una historia de amor eterno, un amor que desafió las convenciones sociales, superó los obstáculos y trascendió la muerte. Es una historia que nos recuerda la importancia de valorar cada momento, de amar intensamente y de nunca renunciar a la esperanza. Es una historia que nos toca el alma porque nos muestra la fragilidad de la vida, la fuerza del amor y la capacidad del espíritu humano para superar la adversidad. Es una historia que nos inspira a ser mejores personas, a amar sin reservas y a vivir cada día como si fuera un regalo. Y ahora, llegamos al final de esta conmovedora historia. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al compartirla con ustedes. La historia de Burak y Neslihan es un recordatorio de que el amor, en su forma más pura, es capaz de superar cualquier obstáculo, incluso la muerte. Nos enseña a valorar cada momento, a apreciar a las personas que amamos y a vivir con pasión y propósito. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí y por permitirme compartir esta historia con ustedes. Espero que les haya tocado el alma tanto como a mí. Me encantaría saber qué les pareció esta historia. ¿Los conmovió? ¿Les hizo reflexionar sobre el amor y la vida? ¿Les recordó a alguien especial en sus vidas? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Compartan sus pensamientos, sus reflexiones y sus experiencias. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan ser tocados por esta historia inolvidable y por supuesto, a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de historias inspiradoras y reflexiones profundas. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.